O bueno, me avisan. Sí, Estefano, bueno, ya estamos en vivo, así que le damos la bienvenida a otra charla libertaria. Y Estefano, todo tuyo. Sí, el tema de hoy es en un aspecto internacional y a la vez regional, valga la redundancia, y decidimos traer voces que nos puedan ilustrar un poco la situación que está teniendo un país hermano como es Venezuela y las relaciones que está teniendo eso para toda la América del Sur. Así que los presento por orden: Alejandro Molina, Gilberto Guadiño y Esteban Ojeda. Son tres representantes que desde su lugar, desde su postura, han querido compartirnos nuestras experiencias y hablar un poco sobre cómo es vivir en Venezuela y tener, para colmo, las dificultades que está teniendo el régimen ahora, que por lo general se habla muy poco en los grandes medios de comunicación. Así que la pregunta, para quien la quiera responder primero, es inevitable. ¿Cómo está Venezuela hoy? Y de paso, si alguno quiere presentarse brevemente, lo puede decir para poner al público en contexto. Como quieran, si quieren inicio yo Muy bien. o Guido o Esteban. Eh, sí, como quieran. Bueno, mi nombre es Alejandro Molina, soy administrador de la página Libertarios de Venezuela, miembro activista también del movimiento libertario en Venezuela, eh, comunicador social, que en estos momentos no me encuentro dentro del país, como sí sé que mis compatriotas, tanto Esteban, con el que yo tengo cierta amistad, y como estoy conociendo ahorita a Guido. Eh, con respecto a la pregunta de cómo está Venezuela hoy, es una respuesta que no te la podría dar. Evidentemente está mal, pero está mal no solamente en el tema económico, social, sino que está mal porque la dictadura, lastimosamente, lo querramos o no, hoy ha demostrado que se ha estabilizado. Hoy la dictadura de Nicolás Maduro, la tiranía de Nicolás Maduro, mejor decirlo así, ha demostrado hoy que no hay ningún actor político ni ninguna fuerza internacional que hoy le haga frente al Foro de Sao Paulo. Y eso es una realidad tangible, porque si analizamos lo que es hoy Latinoamérica, la región, vemos que hoy está más fuerte que nunca el régimen de Nicolás Maduro. Justamente Guido creo que es miembro partidario de un partido político en donde su líder, María Corina Machado, tuvo una postura y se la incriminó, se la mostró en cara hacia los diversos actores y líderes políticos en su momento de activar mecanismos para poder solucionar esta crisis que estaba pasando, porque así no se lo iban a llevar a ellos. ¿Y qué ha sucedido de un año para acá desde que asumió el gobierno interino de Juan Guaidó a lo que vemos hoy en día? Hoy en día vemos que Argentina está gobernada por los Kirchner. ¿Quiénes son los Kirchner? Son la banda criminal que se ha apoderado de más de 12.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de casos de corrupción extraordinarios, porque es que ninguno de estos miembros, ninguno de estos líderes, ninguno de estos caudillos, ya sea Evo Morales, Michelle Bachelet, ninguno se escapa de casos de corrupción. Entonces hoy vemos el renacer de la izquierda en Perú, vemos cómo le incendian el país a Iván Duque y vemos cómo hay una constituyente que se ha llevado durante tantos años ese milagro económico chileno. ¿Cómo yo veo la situación venezolana? Lastimosamente hoy la dictadura está más fuerte que antes. Ojo, no con esto quiere decir que sea invencible. Con esto yo no quiero desanimar a mis compatriotas, ni tampoco a mis compañeros latinoamericanos, pero el análisis es sencillo. Hoy la dictadura está más fuerte que antes y está estabilizada. Hoy yo no veo posibilidad real al corto ni al mediano plazo de salir de la dictadura de Nicolás Maduro, y me duele decirlo. Me duele decirlo porque una de las razones por las que yo no estoy hoy en Venezuela es porque los actores políticos y las personas que tenían que haber hecho el trabajo no lo hicieron.
no lo hicieron y ahora yo estoy pagando las consecuencias, como también la está pagando Esteban, como también la está pagando Guido, porque cabe destacar que los que están en Venezuela tampoco es que están viviendo de maravilla, ¿no? O sea, estamos hablando de que no hay luz, no hay gasolina, o sea, prácticamente es la supervivencia. Por eso, desde ese es mi punto de vista de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Con esto yo no quiero perder más tiempo y bueno, se estabilizó la dictadura de Nicolás Maduro y bueno, eso es mi punto de vista. Bueno. Buenísimo. Sí, Gilberto, ¿algo que quieras agregar? Sí, O mira, Esteban. bueno, con respecto al tema venezolano, especialmente, bueno, a mí que me toca vivir en una de las ciudades más golpeadas por lo que ha sido este proceso que nos ha tocado enfrentar, especialmente en los últimos 20 años. Las circunstancias que estamos viviendo actualmente en Maracaibo son muy complejas. Además de que evidentemente falla el sistema eléctrico, como les comentaba antes del inicio de esta entrevista, de este conversatorio, de este compartir de ideas, nosotros llegamos a tener fallas importantísimas a nivel de lo que tiene que ver con la gasolina. Estamos hablando de que en este momento la ciudad se encuentra sin gasolina. Muy pocas estaciones de servicio están despachando este combustible y estamos viendo una economía detenida básicamente en este tema. Entre esos temas te encuentras de que hoy, comercialmente hablando, los dos grandes, por decirlo así, supervivientes del proceso comercial son aquellas empresas que expenden alimentos o medicinas, que son dos rubros básicos importantísimos para la población. Pero recordemos a su vez que hemos venido viviendo también un proceso de empobrecimiento muy acelerado, al punto de que hoy una pensión no supera $1 al mes. Es decir, nuestros pensionados viven, o mejor dicho, no se puede decir que viven, por supuesto, sobreviven con apenas $1 o el equivalente a $1 en moneda local al mes. Otro elemento importante a destacar es la informalización de la economía. Estamos viviendo un proceso donde hoy me atrevo a decir, por supuesto no hay estadísticas oficiales ni las van a ver, estamos viviendo un proceso de informalización que supera entre el 70 o casi el 80%. Hoy tenemos una economía de cueva. Las familias, los trabajadores o los antiguos comerciantes prefieren hoy tratar de vender o de sobrevivir desde sus casas, porque desde sus casas al menos no se enfrentan a dos mafias. La primera de ellas, la mafia de la delincuencia organizada, que te extorsiona si ve que tú tienes algún tipo de comercio que todavía funciona y que puede generar algún tipo de riqueza. Bueno, evidentemente te va a llegar una banda de este tipo a solicitarte pues una vacuna, como se le conoce aquí, para que tú puedas seguir operando comercialmente. Eso por un lado. Y por el otro, tenemos otra mafia, que es la del sector público, que se ha convertido en un sistema de cobro de impuestos, pero que pecha básicamente sin ningún tipo de oferta en servicios públicos a un comerciante cada vez más debilitado y cada vez más minimizado. Entonces, en términos concretos, hoy Venezuela, hasta el año 2016, ha tenido una pérdida de más de 500.000 empresas. Esto sí está documentado. Fueron más de 500.000 empresas hasta el momento en que se pudo verificar la información. Imagínense ustedes que los procesos más complejos desde el punto de vista económico vienen del 2017 para acá, que es cuando hemos visto esta gran ola migratoria que se llevó a más de 5 millones de venezolanos en apenas 3, 4 años. Entonces, con una cantidad de migrantes que superan hoy los 8 millones de venezolanos, tú te encuentras en una economía completamente despauperada, bajo un proceso económico completamente disminuido, en una ciudad que tiene, además de racionamiento eléctrico, deficiencias en recolección de basura. Tú tienes que costear, es decir, tienes que pagarle a un camión para que se lleve la basura del frente de tu casa, porque no existe ese servicio desde la municipalidad. O también te puedo decir que no llega el gas suficiente a las casas, y en muchas de ellas, especialmente en las zonas donde, en los barrios, como los conocemos acá, los barrios en Venezuela son las zonas donde existe menos capacidad económica, hay más pobreza. Los barrios en Venezuela solamente logran acceder al gas a través de bombonas y las bombonas son costosas. O, a su vez, el tema del agua potable. El agua potable, yo te voy a hablar en primera persona,
en esta urbanización donde yo vivo, no llega el agua desde hace más de 7 u 8 años. Nosotros tenemos que buscar el agua a través de una modalidad que se llama el cisterna o el camión cisterna, no sé cómo lo comentarán o lo hablarán en Argentina, que es un camión que se encarga de ir a buscar el agua en el embalse para traértela hasta tu residencia. Entonces, cuando tú vas a ver, además del empobrecimiento exacerbado que hemos traído en los últimos años, te enfrentas a una muy dura realidad, que es que los servicios públicos los tienes que costear desde un bolsillo que cada vez tiene menos capacidad de compra, menos capacidad de pago y menos capacidad de supervivencia. Entonces, no me quiero extender más porque sé que van a surgir otras preguntas, pero esa es la realidad que hoy vive Venezuela y esa es la realidad que hoy vive un venezolano, una familia venezolana, y que, por supuesto, si a eso nos involucramos y nos metemos en temas como el educativo, hoy la educación pública básicamente ha venido desapareciendo, porque si tú necesitas internet para poder llevar o tener una clase en línea por el tema de la pandemia, entonces muchas de nuestros barrios, por supuesto, no acceden ni al internet, ni mucho menos a la televisión por cable, como de repente pudiéramos ver en otros países de nuestro continente. Perfecto. No, bueno, antes que nada, primero que nada, agradecer la invitación a esta charla. Realmente me parece muy buena y hasta cierto punto me lleno tanto de nostalgia porque yo hace un buen tiempo, yo estuve en Argentina y sinceramente fue un país maravilloso. Y bueno, tengo muy gratos recuerdos de allí. Así que eso en primer término. Segundo, bueno, saludar a Alejandro, que ciertamente tenemos cierta amistad. Espero seguirla cultivando. Y bueno, ahorita a Gilberto, que espero también poder, esperemos, también poder tener cierta conexión como hermanos de sangre, obviamente, y como hermanos libertarios también. Bueno, una pequeña presentación mía. Bueno, Esteban Ojeda es mi nombre. Actualmente resido en la ciudad de Caracas. Soy caraqueño. Creo que soy el más joven de aquí, apenas tengo 19 años. Soy estudiante de economía y yo soy libertario, contrario a lo que dijo Gilberto, no soy, digamos, de ADN, sino soy sí formado. Sí tengo una formación particularmente desde la Escuela Austríaca de Economía. De hecho, he estado en relación con el Instituto Mises, de aquí de Venezuela, y también el de Estados Unidos. Y bueno, para no extenderme en esa exposición personal, pues, sinceramente, lo que han expuesto mis dos compañeros realmente es muy cierto. O sea, Venezuela ahorita está fatal. Y lo digo así, fatal. No hay agua, no hay luz, los servicios están terribles. Y aparte de esto, lo que dice Alejandro es muy cierto. O sea, la dictadura, el régimen de Maduro, el régimen chavista, se ha venido perpetuando y está bastante consolidado en el poder. Y esto no ha sido solamente por el gobierno propiamente, sino también ha sido por la condescendencia de esta pseudo-oposición que, lejos de realmente hacer un frente al socialismo, al chavismo, porque el problema no es nada más Nicolás Maduro, el problema es el socialismo. Bueno, pues todos los demás partidos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, El Cambio, COPEI, etcétera. Todos estos partidos, que son partidos tradicionales, son todos de izquierda o de centroizquierda. Y algunos particularmente suscriben a la Internacional Socialista, es decir, a los radicales. Es más o menos un paralelismo que pudiéramos hacer, digamos, allá con Argentina. Con los radicales, sí. Como los radicales, sobre todo los alfonsinistas, porque históricamente el Partido Radical tuvo una división, Estefano lo sabe mucho mejor, pero es una historia más larga y sería para otro momento. Así que continúa. Bueno, pudiéramos hacer un paralelismo allá, ¿cómo es que lo llama Milei? El Frente de Chorros y Juntos por el Cargo. Bueno, más o menos algo así, pero... Sí, no, exacto. El gran polo se lo tuvo aquí y la mesa de unidad demagógica por el otro lado. Entonces, a esto que quiero agregar yo, algo que también es importante, que comentó Alejandro y que creo que es importante recalcarlo, y es que si ciertamente se ha venido deteriorando la cuestión en Venezuela en cuestiones políticas, económicas, evidentemente, sociales, no lo vamos a negar, y esto se ha venido expandiendo como una especie de virus,
o como una especie de bacteria por el resto de Latinoamérica. Tenemos el caso de Colombia, tenemos, bueno, por lo menos Lazo ganó en Ecuador, pero tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso, ahorita la amenaza de Castillo en Perú, tenemos ahorita la constituyente y la constitución esta estúpida allá en Chile. ¿Por qué se da esto? Porque le hemos dejado a la izquierda el terreno de la cultura. Es decir, o sea, el mejor ejemplo creo yo que es Chile. Porque Chile, o sea, obviamente vendría siendo una especie de paraíso para cualquier liberal. Lo que es el milagro de Chile, como lo acuñó Milton Friedman. Ahora, si la economía no fuera todo, no hubiese pasado esto. Ahora, la izquierda allá en Chile, la mayor parte de los argumentos que utilizó para hacer esta idiotez de la Constitución, mayormente sus argumentos son todos de corte cultural. Entonces esto es importante entenderlo, porque el terreno de la cultura no se puede degenerar, y Venezuela está también amenazada por esto. Es lo que vendría siendo parte de la nueva izquierda. Es decir, ya la cuestión aquí en Venezuela, ni siquiera los argumentos y tampoco las acciones para perpetuar más a la dictadura son incluso de corte económico, político, social, sino son hasta de corte cultural. Entonces, con esto yo quiero recalcar es la importancia de también la batalla cultural, que contrariamente a lo que mucha gente cree, no la da la izquierda, la damos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que ir en contra del socialismo. Nosotros somos los que tenemos que ir en contra de la izquierda, y particularmente aquí nosotros somos los que tenemos que ir en contra del chavismo, en contra del socialismo, en contra de esta falsa oposición. Y en Argentina ustedes, bueno, tendrán que ir en contra también de todo ese mar de surderío que también los invadían. Eso es el pequeño detalle a lo que ya se ha expuesto anteriormente. Buenísimo. Bien. Hay un montón de preguntas. No sé quién quiere de nosotros empezar a disparar. Yo por lo menos tengo una pregunta para cada uno, de índole cultural, de índole infraestructura. Pero bueno, Estefano, si querés empezar y después yo... Sí, antes de entrar un poquito en lo que decía Esteban respecto al tema de la cultura y de cómo eso entra en juego, hay un dato que no me parece menor que mencionó Gilberto sobre el tema del combustible y sobre el rol que ha tenido el petróleo en Venezuela, porque por lo general uno, en tema económico, piensa en Venezuela como esa gran fuente de petróleo que tiene el continente, y que no tengan combustible hoy en día es hasta paradójico, suena como un oxímoron. ¿Cómo se puede explicar eso de alguna manera? Mira, inclusive imaginen cosas geopolíticas, porque yo ya me estoy imaginando qué podría pasar ahora, pero bueno, ustedes saben más. Hay diferentes elementos, ¿ok? El primero de ellos, por supuesto, Venezuela en otrora llegó a ser uno de los principales países exportadores de petróleo del mundo, ni siquiera de América Latina. Estaba en las primeras 5 posiciones de todo el planeta. Visto esto, cuando tú ves a las circunstancias a las que ha llegado hoy Venezuela, tú te empiezas a preguntar qué ha ocurrido. Y es que PDVSA, que es la empresa estatal de la cual, por supuesto, PDVSA, que es la empresa estatal, de la cual, por supuesto, aló, se cortó. Ajá. No, está funcionando. Volví. Está funcionando. Ok. Sí. Ok, perfecto. No, les comentaba que el problema que está viviendo Venezuela es que después de haber sido el principal país productor y exportador de petróleo de América Latina y del mundo, hoy por hoy PDVSA, que es la empresa estatal encargada precisamente de esa producción y de todo lo que tenía que ver con la explotación de hidrocarburos en el país, se ha venido a menos, y se ha venido a menos por diferentes motivos. El primero de ellos es que PDVSA se convirtió en la caja chica del proceso de exportación del socialismo del siglo XXI hacia toda América Latina. Sirvió para financiar el proceso del socialismo y del comunismo en Brasil, en Argentina, en Bolivia y en cada uno de los países donde precisamente se han venido sembrando y enraizándose a la forma en como vemos hoy precisamente el socialismo del siglo XXI, y que, como comentaban, el Foro de Sao Paulo ha mantenido
una política y un plan de ocupación sobre todos estos países. Entender esta dinámica pasa por identificar el motivo por el cual hoy PDVSA se ha venido a donde se vino, a menos, pues. Otro elemento, por supuesto, el gerencial. Estás hablando de socialistas y de comunistas, todos unidos en una misma licuadora que al final terminan generando un proceso de crisis que ha llevado a la pérdida de la meritocracia en la industria petrolera desde hace muchos años y por ende, por supuesto, los niveles de producción petrolera fueron disminuyendo de más de 3 millones de barriles de petróleo, como llegamos a producir hace 15 años atrás, ahora a producir poco menos de 500.000 barriles y en un momento determinado poco menos de 200.000 barriles, fundamentalmente el año pasado. Entonces, cuando tú ves todo esto... Perdón. Sí, diariamente. Diariamente. Acuérdate que Venezuela tiene una de las reservas más grandes del planeta en temas de petróleo. Entonces, eso te permite en el país poder llegar o poder aspirar en algún momento determinado a una producción que pudo haber llegado a superar los 4, 5 y hasta 6 millones de barriles diarios. Lo que pasa es que para eso necesitas gerencia, para eso necesitas una empresa que esté diseñada precisamente para la generación y creación de riqueza. En cambio, aquí tenemos una PDVSA que está sembrada en la construcción de un modelo político-económico que no solamente se ha encargado de centrar o de enraizarse dentro de Venezuela, sino que, como les comento, se expandió o se extendió por toda América Latina a punta de dólares producidos por nuestro petróleo. Que les quería compartir. Yo también estoy muy de acuerdo con el tema cultural que nos compartía hace unos momentos Esteban. ¿Por qué? Porque el problema que yo veo es que nosotros, de alguna manera, no hemos tenido la capacidad, y disculpen si suena un poco duro, de hacerle frente a un sistema que ha sabido mantenerse en nuestro suelo latinoamericano por más de 4 décadas. Recordemos que más allá de los diferentes procesos que han vivido nuestros países, en Venezuela, por ejemplo, el socialismo viene gobernando este país desde finales de los años 50. O sea, que estamos hablando de que en Venezuela al menos tiene por lo menos 60 años gobernando. Por supuesto que era un socialismo democrático, con algunos vestigios de institucionalidad, pero por supuesto esa debilidad jurídica y esa debilidad institucional y fundamentalmente esa debilidad ideológica fue lo que terminó trayendo como consecuencia el famoso socialismo del siglo XXI, que va más allá del propio comunismo, va más allá del propio socialismo. Esto se ha convertido en un Estado criminal bajo la concepción de un Estado fallido que para poder mantenerse en el poder ha decidido transformar a Venezuela nuevamente en un país feudal. ¿Y qué quiero explicar yo con esto? Que nosotros hemos vuelto nuevamente al feudalismo. ¿Qué significa eso? Que ahora, para poder mantener la gobernabilidad, si es que podemos llamar a esto gobernabilidad, en un país tan amplio y tan grande como lo es Venezuela, yo voy entregando diferentes espacios estratégicos del país para que sean manejados, para que sean explotados por otros grupos, mientras yo me mantengo en el poder central ubicado en la ciudad de Caracas. Y entonces, de esta manera, hemos visto cómo los procesos de degradación político, económico, social y cultural han venido a menos en los últimos años. Perdón, sí, ahí está. Yo creo que parece un feudalismo, pero mal implementado, porque había países o imperios que, por ejemplo, el imperio bizantino, que en su momento tuvieron momentos de gloria y tenían, porque por ahí tenían mejor administración. Se parece un feudalismo, crimen rozando con la edad oscura, o sea... Correcto, bueno. correcto. Pero es que tú tienes que entender también el contexto venezolano, como te lo viene diciendo Guido. ¿Cómo hoy Nicolás Maduro se mantiene en el poder estable, sin tener el precio del petróleo, sabiendo que está muy bajo y la producción de petróleo se vino a menos? ¿Cómo es que se mantiene hoy? Se mantiene por sus redes de opresión, porque les repartió el territorio a tanto bandas terroristas internacionales, como también a bandas criminales comunes, como también a grupos narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que hoy Nicolás Maduro se mantiene, por eso es que yo he dicho que se ha encontrado un punto de equilibrio y de estabilización su régimen criminal,
lo querramos o no decir, porque lastimosamente hoy en día la misma Fuerza Armada se ha vuelto un cuerpo criminal. Así de sencillo. Y Guido y Esteban están conscientes de eso. A mí no, o sea, lastimosamente, a lo mejor habrán algunos soldados que tengan institucionalidad dentro del ejército, que eso lo espero. Pero hoy en día la Fuerza Armada se ha vuelto un componente, un brazo armado de un régimen que se ha mantenido a punta de disparo y del crimen organizado. Hoy Venezuela se mantiene gracias a la exportación de cocaína y muchos más economías paralelas que han mantenido hasta cierto punto todavía la entrada de divisas y por ende también el mantenimiento de estas personas en el poder. Claro, yo, bueno, me metí medio tarde, pero quería hacer un par de puntos de lo que estaban hablando. Me presento con los chicos, soy José Trogliero, compañero de Estefano y Guido. En lo que están hablando recién de la pobreza que hay en el país, pese a tener recursos, ¿no? Como el petróleo, es decir, tener tantos litros, digamos, de petróleo por habitante bajo tierra y ser pobre. Bueno, ahí tenemos lo que, a ver, los países no son ricos per se, digamos. Lamentablemente, mientras, digamos, dependen de la administración del gobierno. Por ejemplo, en Argentina siempre se dice que, irónicamente, el campo, es decir, la actividad agrícola, produce alimentos para más de 400 millones de habitantes. En Argentina tenemos la 10ª parte de eso, debe haber 45 millones. No llegamos, obviamente, no me quiero comparar con Venezuela, ¿no? No llegamos al nivel de pobreza de allá, sin embargo, a pesar de tener toda esa cantidad de producir esos recursos, tenemos pobreza, ¿no? Ahí está el papel del Estado o del socialismo, digamos. Y de lo otro que estaban diciendo, en la comparación que siempre se hace entre Argentina, que algunos dicen que puede llegar a ser Venezuela, yo creo que si hay en otro aspecto en el que estamos lejos por ahora, si bien vamos por ahí en una ruta de ser Venezuela, es que nosotros hace creo que más de 35 años que volvimos a la democracia y sin embargo no tenemos un ejército fuerte, digamos, dedicado básicamente a denostar la figura del ejército y a desfinanciarlo, con lo cual no tenemos ese brazo armado con el que sí cuenta, por ejemplo, Nicolás Maduro. Pero bueno, era solamente aportar eso y continúo. Claro, ¿ustedes creen que quizás entre el Caracazo o post-Caracazo, Chávez, que era figura medio militar, aunque bueno, supuestamente no era tan militar como se pensaba, potenció el ejército como para crear un ejército afín al gobierno y luego empezar a hacer las guardias de estas bolivarianas y las milicias y bueno, no sé si hay otros grupos así paramilitares o paraestatales? Sí. No sé si el día de hoy el ejército es defiendo al pueblo del gobierno, sino al revés, porque las tanquetas que ahí se ve ahí arrollado a la gente, no cualquier fuerza la puede comprar. Sí, esto es un punto importante. Eso es un punto importante, creo yo, y lo que están diciendo es cierto. Mira, después de lo que fue, o sea, pongámoslo en términos de post-Caracazo, Chávez lo que hace es cambiarle la mentalidad al ejército, y aquí nuevamente se presenta otra vez el tema de la cultura para que ustedes vean lo importante que es. Le cambia la mentalidad al ejército a través de ¿qué? De la manipulación histórica. ¿Por qué? Porque el pensamiento de este señor, de este ser nefasto que se llama Hugo Chávez, parte como partió Mussolini, es decir, de preceptos nacionalistas. Entonces, ¿qué te decía Chávez? Que la cuestión de Simón Bolívar, que somos herederos del ejército bolivariano, que somos el ejército del pueblo, que tal y que, y no sé qué, y de allí te agarra con la filosofía socialista, que obviamente siempre se vale de la demagogia y de utilizar al pueblo como ser manipulado, como ente manipulado, para perpetuarse en el poder, como la historia ya lo demuestra. Entonces, esto es lo que ocurre y le cambia la mentalidad para decir, defiendan al socialismo, defiendan a la revolución, es decir, defiendan al gobierno, defiéndanme a mí, y la pantalla es, defiendan al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es socialista, porque el pueblo es bolivariano. Entonces, si el pueblo es bolivariano,
entonces defendemos el legado de Bolívar, la Fuerza Armada tiene que ser bolivariana. Y el gobierno que es bolivariano, yo soy bolivariano, y se presenta nuevamente el totalitarismo y se presenta nuevamente el autoritarismo. Entonces, a partir de allí, en donde se perpetra esto, y es donde empiezan a nacer todas estas distintas corrientes militares y paramilitares, y consecuentemente la unión tanto terrada como soterrada con otras organizaciones, como es el caso del ELN, es el caso de las FARC, es el caso inclusive de la misma Cuba, y es lo que ha permitido que en el ejército se haya perpetuado el demonio socialista. Entonces, lo que bien estaban diciendo, no es defender a la población, no es defender la patria como si debería ser una Fuerza Armada, que para eso que existe una Fuerza Armada, para defender los intereses de la población, para defender al territorio nacional frente a posibles ataques extranjeros. No, aquí no se hace esto, porque si no, estarían en contra de la perpetuación comunista de Cuba, que está aquí. Lo que se hace es defender al gobierno, lo que se hace es defender a los políticos que están montados allí. ¿Para qué? Para que sigan haciendo lo que hemos visto hasta el momento. Mira, yo quiero complementar lo que nos comparte Esteban, porque en Venezuela también tuvimos dos graves problemas, fundamentalmente de los años 60, 70 para acá. Uno de esos elementos fue que las universidades en nuestro país se convirtieron en el reducto, fundamentalmente además del comunismo. Ellos entendieron que desde la universidad y bajo el proceso de la autonomía universitaria que impidía, por supuesto, la intervención por parte del Estado dentro de estos espacios, entonces ellos supieron aprovecharse de esa autonomía que, por cierto, hoy han roto, hoy han violentado, hoy la han terminado de socavar, porque ellos comprendieron de que en otra hora esa autonomía fue la que los protegió a ellos. Y como consecuencia, lo que vemos hoy, la juventud, esa nueva generación de venezolanos formados, comprendió perfectamente de que la izquierda realmente no es la solución para nuestro país. Entonces ellos vieron en la universidad ese gran peligro que se tradujo para la Venezuela de los años 60 y 70, pues precisamente para ellos, porque se lograron esconder y se lograron resguardar dentro de las universidades para ir de alguna manera llevando a cabo su proceso político, que es lo que hemos terminado viendo hasta hoy. El otro reducto del socialismo, de alguna manera, sí quedó inserto dentro de las propias Fuerzas Armadas, puesto que cuando producen aquellos eventos luego del Caracazo, que fueron fundamentalmente los dos golpes de Estado que se intentaron en contra del presidente Carlos Andrés Pérez, bueno, a partir de ese momento, y yo creo que por un exceso de mano blanda por parte de los gobiernos del momento, democráticos, socialistas sí, pero democráticos al menos en ese sentido, le faltó imponer la ley ante un grupo que pretendía ocupar el poder por la vía de las armas. ¿Cómo creemos nosotros que ese mismo grupo que intentó tomar el poder por la vía de las armas, 7 u 8 años después, llegando por una vía electoral, iba a mantener el respeto a la ley, el respeto a las instituciones y el respeto a todo un país? Era completamente irónico. Entonces, cuando Chávez llega al poder, y con esto cierro este punto, al menos en mi intervención, en el año 2003 y 2004, vimos cómo después de los diferentes procesos políticos que fuimos llevando a cabo como resistencia y como opositores a este sistema, ¿ok? Vimos en un momento determinado una famosa plaza aquí en Caracas llamada la Plaza Altamira, donde muchos de nuestros militares, por decirlo así, institucionales, tomaron la decisión en un acto de rebeldía de poner su uniforme, ¿ok?, para generar una muestra de rechazo a lo que era el régimen de Hugo Chávez. Creo que fue un grave error, porque lo que le sirvió a Chávez ese proceso fue para terminar de desmontar aquel vestigio de Fuerzas Armadas institucionales que aún quedaban en el país, y a partir del año 2004 termina de consolidar su fuerza desde el punto de vista de la zona militar, de la parte militar, y entonces de esa manera fue consolidando
el proceso de hegemonización, no solamente del socialismo, sino de imponer a toda una camarilla de criminales en cada uno de los espacios estratégicos del poder. Sí, recién hablaste de lo que sería cómo se metieron en la cultura. Pepe, también, Pepe, sí, para ¿querés? Sí, Estefano, ¿vos querés preguntar algo? Porque hay un montón para hablar y justo iba por el mismo lugar que José, así que precisamente perdón. Dale. yo le daría pie a él. Dale. Bueno, ok, termino y la próxima te dejo a vos, entonces, Estefano. Digo que recién hablabas que se habían metido en lo que es la cultura y mencionaste también medio por arriba el tema de la educación, cómo se metieron en universidades o en escuelas. Y yo siempre recuerdo a nuestro buen amigo entiéndase irónicamente, ¿no? Enemigo en realidad, que es Antonio Gramsci, que él habla justamente de que hay que meterse en la cultura, en los medios y en la educación, básicamente que todo lo demás se va a dar por añadidura, si no recuerdo más, es la frase, que básicamente quiere decir que si se meten en esos tres lugares, el socialismo va a triunfar. Entonces, el único punto que por ahí creo que no se tocó, salvo que lo hayan hablado cuando yo no estaba, es el tema de los medios de comunicación, que entiendo que prácticamente todos responden al oficialismo y hablar de libertad de expresión básicamente es un oxímoron, digamos. No sé si nos pueden contar algo de eso. Más que nada, a mí me interesaba eso, después que pregunte Estefano, tranquilo. Bueno, antes de iniciar algo, quería recordarles que hace 2 días, si no mal no recuerdo, se celebraron 14 años del cierre de Radio Caracas Televisión, que fue el primer medio de comunicación que de verdad le levantó la voz al régimen de Chávez, y fue cuando Chávez empezó, muchos lo catalogaron de autoritario simplemente, pero fue cuando empezó a montar su régimen del terror, cuando ya él se sentía dueño del Estado venezolano. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, el cierre de Radio Caracas Televisión fue no solamente un hecho de impacto importante por lo que representaba ese medio de comunicación, sino que a su vez se tradujo en un mensaje hacia el resto de los medios, no solamente audiovisuales, sino también de la radio. Y a partir de ahí vino un proceso también de autocensura, donde empezaron a bajarse algunos niveles en el proceso de confrontación a este propio sistema. Y ahí fue cuando vimos no solamente el cierre de Radio Caracas Televisión, sino de otras emisoras también emblemáticas de las diferentes ciudades y de la capital, puesto que servían como un espacio para levantar la voz en contra de todo lo que venía ocurriendo en aquel momento. Pero te quería compartir algo, José, y es lo siguiente. Tú comentas de que la Argentina todavía está, por decirlo así, lejos de lo que podría estar pasando hoy en Venezuela. Yo no sé exactamente lo que ustedes perciben directamente allá. Lo que hago es hacer un análisis de cómo está su moneda, su economía y una diversidad de factores que son importantes también entretejer ante la dinámica que se nos viene en toda América Latina. Pero sí te quería compartir lo siguiente. Hasta el año 2010, todavía Venezuela tenía de alguna manera algunas oportunidades en lo económico que permitían sobrevivir al menos a una porción de la población, al menos un 30 o 40% de esa porción. Sin embargo, en los últimos 3 años ha sido tan agresiva la caída que ha vivido el país en lo económico y en lo social que, cuidado, yo solamente te genero una alerta, más allá de que hoy parezcan ustedes estar un poco lejos, cuidado porque eso todavía veíamos nosotros en el 2017, que decíamos, no, todavía tenemos la posibilidad de no parecernos a Cuba, y yo creo que las últimas imágenes del intento de muchos de los venezolanos de traspasar ese famoso Río Grande hacia los Estados Unidos, demuestra de que hoy Venezuela ya se encuentra a niveles muy similares, cuidado y hasta más dramático de lo que vivió la Cuba de los años 60, 70, 80, cuando aquellos famosos balseros, cuando aquellos famosos intentos por salir de la isla se fueron viendo en el mundo. Hoy Venezuela vive una situación tan dramática o más
que la que vivió Cuba hace 20 o 30 años o quizás 40 años atrás. No, Guido, pero es que cabe destacar algo, es que Venezuela hoy está peor que Cuba, porque sí, por supuesto. Que yo siempre se lo digo, al menos el régimen castrista tiene el monopolio de la violencia. En Venezuela, el régimen chavista no tiene el monopolio de la violencia. Ojo con eso. Es cierto. Al menos los cubanos tienen seguridad, pero los venezolanos no tienen nada. Hoy estamos desprotegidos ante cualquier ente criminal que tiene más poder por tener una chapa y tener un puesto en el gobierno. No, y tengo una consulta, y me pueden responder cuál de los tres. ¿Hay peleas entre justamente narcos, paramilitares, ejército antipueblo y la Guardia Bolivariana, a diferencia de Cuba, que por lo que tengo entendido, supuestamente en Cuba, mientras que estés todo bien con el régimen, no te van a maltratar? En Venezuela parece que te maltratan igual. Guido, te puedo hablar con mucho conocimiento de causa porque vivo además en un estado fronterizo, ¿ok? El estado Zulia es un estado fronterizo con Colombia. Nosotros tenemos 6 de nuestros 21 municipios en frontera con Colombia. Y te puedo decir que aquí se encuentra presencia de la FARC, había del ELN en un primer término, y hoy por hoy las FARC han venido también ocupando espacio territorial del Zulia. También teníamos presencia de los rastrojos. De hecho, los rastrojos se encontraban ubicados en una zona del Táchira, en un paso fronterizo, en un municipio fronterizo con el Zulia que se llama Catatumbo. Entre el Táchira y el Zulia había presencia de un grupo paramilitar llamado los rastrojos, que son de Colombia. Tenían confrontaciones con el ELN que se encontraban apostados del lado del Zulia. Y ahora tenemos presencia a su vez de la FARC. Las FARC dominaban el lado de Apure, ¿ok? Es decir, y vete ahora al sur al sur de Venezuela, ubícate por Bolívar, por Apure y por toda esta zona, ¿ok? Ahí está la presencia de la FARC y dominan todo lo que tiene que ver con los campos de extracción de minería que están ubicados en esa zona. Tenemos presencia en Nueva Esparta de 2 grupos terroristas, de Hezbollah y de Hamas. Es decir, lo que nos comentaba ahorita Felo es precisamente que Venezuela no tiene, o al menos este sistema, no tiene el control o la hegemonía del poder o de la violencia. Es completamente acertada su apreciación y su análisis, puesto que en Venezuela estamos viendo diferentes grupos. En el Zulia, en Machiques de Perijá, en lo que se llama la Sierra de Perijá, hay presencia del cartel de Sinaloa. Es decir, además del cartel de los Soles, tenemos presencia de otros carteles que son importados de otros países. El cartel de Sinaloa es un cartel importado desde México. ¿Por qué? Porque aquí tienen una fuerte presencia, ya que tienen la capacidad de operar sin ningún tipo de peligros, puesto que, por supuesto, aquí no existe soberanía nacional. No hay una defensa hacia nuestra soberanía nacional, sino que por el contrario se les ha permitido a ellos poder operar de la forma en como lo hacen. Claro, porque si es narcoestado, eso es dinero que entra a las arcas y a cambio de esa pérdida de soberanía nacional, calculo que Maduro les dejará operar en el territorio. Yo estoy tratando de recordar un poco el mapa. Yo pensé que Zulia estaba al norte, mirando Trinidad y Tobago. Yo no soy bueno de No. Te hablaba era de Apure hacia el sur. El Zulia está en occidente. Está ubicado en el occidente del país, hacia el norte, con conexión hacia Colombia. ¿Ok? Es básicamente la que parece como una cola como una trompa de elefante. Pues. Exacto. Donde está el famoso lago de Maracaibo, que ustedes ven ahí un espacio importante ubicado. Mira, te quería comentar algo que te va a ayudar a complementar el análisis que estabas haciendo, Guido. Un barril de petróleo tiene un costo promedio de $50. Puede variar a 60, puede bajar a 40, puede llegar a 30. En algún momento, como pasó el año pasado, puede llegar a 0 o a 10. Pero la realidad es que el promedio de un barril de petróleo generalmente está en torno a entre los 40 y $60. Pongamos $50. Un kilo de cocaína, este análisis lo hizo un periodista de aquí del Zulia, un kilo de cocaína o un kilo de droga puesto en Estados Unidos tiene un valor de $20,000. Es decir, si tú analizas por dónde puedes hacer mucho más dinero si eres un sistema, un régimen criminal,
Pues ya te estoy dando la respuesta. Extraer un barril de petróleo que representa hoy por hoy un costo, porque el costo del barril de petróleo llegó a superar en un momento determinado los $20, para apenas ganarte $30 por barril, cuando vendiendo un kilo de cocaína percibes hasta $20,000 colocados en los Estados Unidos. Si tú divides eso entre 50, un kilo de cocaína representa entre 400 y 500 barriles de petróleo. Entonces, por eso es que tú ves cómo, a pesar de que la producción petrolera ha caído a los niveles en los que se encuentra hoy, el sistema criminal o el régimen criminal se ha logrado mantener en el poder, porque no depende económicamente de esos ingresos, depende económicamente de otro tipo de ingresos que ya tú sabes cuáles son. Perfecto. Sí, estaba viendo... Bien, a propósito que estamos con el tema de los mapas, hay una cuestión ligada a la diplomacia que ha tenido, desgraciadamente, a la República Argentina como protagonista respecto a Venezuela, al régimen, mejor dicho, de Maduro, que fue en primer lugar el retiro del Grupo de Lima y más recientemente hubo también una cuestión con la OEA que no se podían poner de acuerdo de cómo catalogar al gobierno de Venezuela. Y actualmente también ya directamente poniendo en duda de que se estuvieran violando los derechos humanos, como el informe de Michelle Bachelet, alguien que no podemos decir que es cercana a las ideas de la libertad, ha establecido. ¿Cómo explicar esto? No lo sé, pero ¿cómo se ha visto desde Venezuela esta posición argentina? Para mí, en lo personal, siempre ha sido una postura cómplice, porque sabemos lo que significa el kirchnerismo y el chavismo. Prácticamente son aliados y hasta hermanos de un mismo sistema que es el castrismo, ¿no? Son sus subdivisiones regionales, son sus empresas en Venezuela y en Argentina. ¿Cómo yo lo veo? Para serte sincero, desde un punto de vista práctico y pragmático, que pueda funcionar o que se le pueda conseguir una solución a el conflicto venezolano por medio del Grupo de Lima, nunca lo iba a lograr. O sea, para ser sincero, eso nunca iba a llegar a nada, porque lastimosamente los mecanismos normales y comunes que se utilizan para ciertas naciones, eso no es factible en Venezuela. Hoy en día Venezuela, estamos hablando de que prácticamente se ha vuelto un estado criminal. Desde un punto de vista político, evidentemente sí, es condescendencia con Maduro, pero más que era algo que en la práctica no iba a lograr nada, pues, porque hay que ser sincero, eso en la práctica que no le importa, a Maduro no le importa cuántas veces le coloquen denuncias de derechos humanos, porque desde el 2014 estoy escuchando que lo están denunciando. Y mira, ¿de qué ha servido esa denuncia, no? Aquí en Venezuela ya lastimosamente los términos y legalidades y métodos legales ya eso murió en Venezuela. La legalidad lastimosamente murió en Venezuela. Es por eso que sí es un gesto hacia Maduro por parte de Alberto Fernández, pero en la práctica tampoco funcionaba de nada, ¿no? Hace unos años había un informe de un programa periodístico muy conocido llamado PPT que lo conduce La Nata. Estoy hablando hace más de 5 años, que hablaba de zonas en Venezuela en el cual había gente que había sido chavista, que estaba casi como arrepentida como lo que está pasando acá en Argentina con el Fernández, pero no después de un año y monedas de votar, después de varios años de ir decreciendo, ir bajando, ir estando en la pobreza. ¿Ustedes creen que ahora a esa gente que es ex-chavista, por más que haya esa gente ex-chavista que esté arrepentida del régimen, creen que igual Venezuela ya se va a autosustentar como ese narcoestado, estado que alberga en la selva, Hezbollah, Hamas, lo que sea? Miren, yo quiero aprovechar esa pregunta y conectarla también con la anterior, Guido, porque creo que te puedo dar algunos detalles
para ampliar el tema de la violación de derechos humanos en nuestro país. Y como estamos conectados también con Esteban y también con Fellow, creo que ellos van a poder de alguna manera validar o no lo que les voy a compartir. Fíjense lo siguiente, en Venezuela la violación de derechos humanos es amplia. No es solamente el asesinato de nuestros estudiantes en una determinada marcha o concentración o protesta en un momento específico de nuestros procesos políticos que hemos vivido en el pasado, 2019, 2017, 2016, 2014. Vale destacar que en todos esos procesos nos han asesinado estudiantes, nos han asesinado venezolanos que no están de acuerdo con este régimen y con este sistema y que han decidido salir a protestar para precisamente reclamar un mejor país y un mejor futuro. Pero la violación de derechos humanos va mucho más allá. Existe una violación sistemática de los derechos en Venezuela, que van desde el derecho a la vida, que por supuesto es el más importante, hacia una serie de derechos que al final también se traducen en vidas, como lo son los derechos económicos, los derechos sociales y los derechos culturales, los famosos o conocidos derechos DESC. Los derechos económicos son los que han llevado a que hoy un padre trabajador de familia no le alcance con su salario para poder alimentar a sus hijos y a su propia familia. De hecho, desde el año 2016 para acá, encuestas como Encovi, que son encuestadoras, son ONGs, ¿okay?, que salen a hacer un trabajo de campo dentro de los barrios para identificar cuál es el nivel de empobrecimiento. Identificaron desde el 2016 para acá que muchos padres, de hecho, 4 en aquel momento, 4 de cada 10 trabajadores estaban teniendo que dejar de comer al menos una al día y en algunos casos incluso hasta 2 para poderle dejar algún bocado de alimento a sus hijos en la casa. Eso es una violación de derechos humanos. Otra violación de derechos humanos es el sistema de salud, donde hoy una persona que sufre alguna enfermedad terminal como un cáncer o cualquier otra, no encuentra un sistema de salud que le permita garantizarle, la vida, que le permita al menos poder luchar por su vida de una forma digna. Esa es otra violación de derechos humanos. Otra violación de derechos humanos a nivel cultural ha sido la ruptura familiar y el quebrantamiento del trabajo como un valor determinado como nación. Primero comenzaron dividiendo a la familia entre chavistas y no chavistas, entre rojos y azules, como les decía en un momento determinado. Pero después de ese proceso nos dividieron, en el lugar y espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando la gente empezó a darse cuenta, 10 años después, para responder a tu pregunta, 10 años después se comenzaron a dar cuenta de que definitivamente se estaba cometiendo un error grave en apoyar un sistema de este tipo, Cuando comienza ese despertar, entonces comienza el proceso de eliminar progresivamente todos los espacios de medios de comunicación para evitar a través de esos medios que se escucharan voces reflexivas, voces de protestas contra el propio régimen. Entonces, el trabajo, el lugar o el espacio de trabajo se fue convirtiendo en el espacio ideal para el debate político. Tú los veías con los trabajadores que comenzaban a debatir y que debatían. Mira, no me llega el agua, no tengo gas, no tengo seguridad, no recogen la basura, las calles están vueltas nada, etcétera, etcétera. Entonces, ese espacio natural del trabajo se buscó afectar para evidentemente impedir que ese debate continuara surgiendo desde el seno de las empresas. Otro elemento que después conllevó a eso fue que cuando la familia venezolana y el trabajador venezolano se reconcilian en un momento determinado, te estoy hablando de 2010, 2011, 2012, entonces fue y quebró a la familia venezolana y fue cuando empezó esa gran ola migratoria para separar a las familias. Esa familia que una vez estuvo separada por el tema ideológico, ahora entonces la buscaban separar por el tema económico. Pero la idea siempre de este tipo de sistema es separar, dividir, confrontarnos entre nosotros. Concentremos esa energía en sacarlos a ellos del poder. Y para ir cerrando este punto, existe un modelo ahorita muy peligroso, muy delicado, que por cierto ayuda a responder probablemente alguna pregunta que pueda surgir acá sobre si Venezuela debe ir o no a un proceso electoral este año.
y es el modelo comunal. El modelo comunal, o lo que se conoce como el sistema comunal, no es el mismo modelo comunal que se conoce en Chile o que se conoce en otros países de América Latina, que son simplemente divisiones político-territoriales en determinados espacios. Eso no es la comuna en Venezuela. La comuna en Venezuela es una figura que fue diseñada para, y aquí voy a comenzar a explicarles esto. Venezuela, desde el punto de vista político, está dividida en 24 estrados, 335 municipios y 1.135 parroquias. El modelo comunal habla de que se debe fragmentar ese estado en 3.000 comunas y que cada comuna va a tener una economía, un gobierno independiente del resto. ¿Qué significa esto? Te lo voy a explicar desde el punto de vista económico. El artículo 54 de la Ley del Sistema Económico Comunal señala lo siguiente: en cada comuna se va a manejar una moneda comunal diferente al de la comuna vecina. Eso significa que si vamos a tener 3.000 comunas, como en efecto ya están creadas, tú vas a tener 3.000 monedas comunales según la Ley del Sistema Económico Comunal. La particularidad es que, además de la fragmentación de la economía, esa moneda de la comuna A, la que tú puedes ganarte en la comuna A con tu trabajo, si es que de verdad va a haber trabajo, que por supuesto ya sabemos que en los modelos comunistas eso no existe, ¿ok? Pero suponiendo que tú logras ganar algún dinero en esa comuna A, ese dinero no te sirve para utilizarlo en la comuna B. Entonces tú te preguntarás, ¿y cómo se da esa relación económica entre una persona que vive en un espacio con respecto a otra que vive a 3 o 4 calles de ese espacio? Bueno, a través de una figura que en otrora se llegó a convertir hasta en un modelo burlesco de nuestro, que es el famoso trueque. En Venezuela se empezó a hablar del trueque hace muchos años y se pensaba que el trueque era simplemente una figura antigua, arcaica, que aquí no iba a llegar a tener algún tipo de finalidad. Bueno, en la Ley del Sistema Económico Comunal se señala que como no puedes utilizar la moneda de la comuna A en la comuna B, entonces a través del trueque en la que tú puedes generar algún tipo de interrelacionamiento económico entre cada comuna. Entonces tú te puedes imaginar la desfragmentación del Estado como la están concibiendo estos regímenes, y que ese es el peligro que corre el resto de América Latina. Porque si hay algo que nosotros los venezolanos le podemos decir a ustedes los argentinos, es que en el año 2000, 2001, 2002 y todavía hasta el año 2010, 2011 y 2012, nosotros decíamos que nosotros no íbamos a parecernos jamás al modelo cubano, cuando hoy vemos cómo este sistema ha seguido avanzando. Entonces, un llamado de alerta a nuestros hermanos en toda América Latina es a comprender de que el peligro está ahí y de que ese modelo que intenta penetrar en Argentina, que intenta penetrar en Bolivia, que intenta penetrar en Brasil, que intenta penetrar hoy día en Colombia y en otros países importantísimos, es el mismo modelo que viene desde Venezuela. No es otro diferente al de Venezuela, porque el modelo venezolano fue impuesto, instaurado por el modelo cubano. Entonces, no es diferente lo que ustedes están viviendo allá, lo que nosotros estamos viviendo acá. Probablemente estemos distanciados por términos de tiempo, pero créanme que van por ustedes y créanme que ese modelo comunal, como está concebido aquí en Venezuela, va también para allá. Entonces, ese es mi mensaje ante lo que está ocurriendo. Pues. Perdón, sí, es que yo no... sí, Estefan, ahora sí. Bueno, lo que quería agregar era un punto pequeño dentro de esa exposición de Gilberto, que es muy cierta con respecto al tema del sistema comunal. Ahorita, y yo he estado bastante metido en este tema, la Asamblea Nacional plantea ahorita crear algo que se llama el proyecto de ley de ciudades comunales. Correcto. ¿Para qué? Precisamente para afianzar eso que está diciendo Gilberto. Ahora, ¿en qué consiste esto? Y hay un documento que es muy corto, son 82 páginas, yo lo leí y es nefasto. Básicamente, primero que nada, lo que quieren instaurar, como dice allí el documento en la exposición de principios, es decir, las primeras 2 o 3 páginas, básicamente es la instauración urgente, y ese es el término que usan, urgente, y se puede explicar por qué la urgencia. Urgente del sistema comunal, ¿para qué? Para hacer la revolución cultural, que es lo que está diciendo Gilberto, la destrucción de la familia, la división de la sociedad, la destrucción del valor del trabajo,
que sabemos que el socialista siempre utiliza el trabajo inclusive hasta como base teórica, pero simplemente de pantalla, porque esta estupidez de todo gratis es inexistente. Entonces, eso como primer punto. Y después, cuando viene la acción sistemática, es decir, la dinámica de este sistema que quieren impulsar, no solamente atenta contra, obviamente, una descentralización anárquica, y no en términos filosóficos, sino anárquico, real, o sea, desastroso técnico de la sociedad venezolana, sino también parten del hecho de que quieren llevar a Venezuela, y así esa es mi teoría, de llevar a Venezuela algo peor que una república socialista soviética de Venezuela. O sea, peor. Quieren llevarla a microestados. Exacto. José, habla. Yo porque tengo una duda bastante fuerte. Perdón, dale. Creo que quería hacer a microestados y microgobernaciones, digamos, de sectores, de grupos. Es básicamente lo que teoriza Guattari en sus libros. Pero termino con esto y antes te cedo la palabra. Parte de esto también es la eliminación total de la propiedad privada. O sea, básicamente te la quieren quitar hasta el punto, y esto no me lo invento, es que ni siquiera tu casa la puedes utilizar, porque explícitamente dice el documento que la propiedad de vivienda va a ser para hoy su disfrute del particular. Es decir, si tú tienes una casa y tú quieres, por ejemplo, alquilar a alguien, pues no lo vas a poder hacer, y el gobierno, entre comillas, lo que va a hacer es meterse dentro de cualquier transacción. Eso incluye también la de las monedas particulares y el trueque, que de hecho ya se está viendo, lo que no es futuro, ya se está viendo el trueque. Y conforme a esto, y con esto cierro, es que cualquiera que se salga de esa norma, cualquiera que se salga de esto que se está exponiendo, directamente va a ser asesinado. Es decir, cualquier persona que quiera transar libremente o que simplemente quiera hacer algún desvío del sistema instaurado, ya sea por X razón, directamente va a ser asesinado, porque el documento y el plan es la militarización de cada zona, incluyendo la militarización de tu propia casa, para una supuesta seguridad. Esa es la pantalla, esa es la falsa argumentación que utilizan. Es decir, una falsa seguridad que te va a brindar este estado comunal o estas ciudades comunales, pero lo que es realmente una violación tanto al derecho a la vida como el derecho a la libertad, todo tipo de libertad, el derecho a la propiedad y la violación a básicamente todo. O sea, es una violación a exactamente todo. Entonces, básicamente, y esta es la última idea, el modelo comunal, que, como bien dice Gilberto, van por el resto de Latinoamérica, y es lo que está en los puntos medios, si mal no recuerdo, en los artículos medios del Foro de San Pablo, de la agenda del Foro de San Pablo, lo que buscan es precisamente esto. Lo que buscan es la destrucción de la sociedad en su ámbito cultural, en su ámbito económico, en su ámbito político, para instaurar esto, y lo que crear es una hegemonía anárquica destructiva de los sistemas de vida de la gente, hasta el punto de asesinar, peor de lo que hicieron en los años 20 los regímenes comunistas, peor, asesinar a cualquiera que simplemente quiera salirse de la micronorma que estos modelos quieren implantar. Y ahora sí te cedo la palabra. Bueno, yo tengo una pregunta más compleja, así que preferiría preguntarle a Estefano y a José si quieren preguntar algo, y después hago la mía. Y después, si están de acuerdo, cerramos, porque es algo que quieran estar más tiempo, porque da para 2 horas esto, mínimo. Pero por ahí, si quieren, se puede pensar para otro momento y seguir hablando, y bueno. Así que, chicos, Estefano o Pepe, hagan sus preguntas. Le cedo a José, después sigo yo y cerramos Guido. Dale. Bueno, dale. A ver, voy a ver si lo puedo redondear, pero básicamente apuntaba porque se soslayaron o se tocaron algunos temas electorales o del gobierno. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en lo que hace las elecciones, irónicamente Argentina, cuando fue las elecciones presidenciales del 19, Macri, se puede decir que importó un sistema llamado Smartmatic,
con el cual, bueno, la OEA directamente lo revisó y dijo que había habido fraude, lo cual es evidente, pero bueno, además entiendo de que, justamente como estamos hablando de un régimen, el poder está como, obviamente, centralizado en lo que es la figura de Nicolás Maduro, con lo cual el famoso principio liberal de división de poderes me parece que está un poco bastante complicado en Venezuela. No sé si nos quieren comentar algo básicamente de lo que es el poder judicial o lo poco que haya del poder legislativo, digamos, porque está todo prácticamente o cerrado o ceñido al poder de Maduro. Eso, lo que quieran hablar sobre ese tema. José, en Venezuela no existen instituciones, eso es lo primero. En Venezuela no existe una división de poderes, en Venezuela no existen instituciones que puedas tú pensar de que existe algún vestigio de democracia o que existe algún reducto por donde nosotros podamos de alguna manera incorporar algún tipo de búsqueda de solución por esa línea, ¿ok? Venezuela se ha venido desfragmentando en diferentes vías, se ha venido disolviendo como Estado en primer término. La idea del Estado está solamente centrada en la ocupación del poder político, por darle un término, que les permita a ellos mantener el control político, en teoría, del país, que es el que te permite negociar no solamente a lo interno con los diferentes grupos que ocupan el país, sino también a lo externo. Un ejemplo lo vemos con lo que sucede hoy. Después de un proceso político como el vivido entre el año 2019 y 2020, donde más de 60 países reconocieron la figura de un presidente interino, hoy ver que 2 años después el régimen ha estado en el poder y que no hubo un verdadero desafío hacia él por parte de actores políticos de oposición, te demuestran de que en Venezuela la línea institucional hace rato se perdió. Y esa es una de las grandes, o uno de los grandes cuestionamientos que yo tengo hacia el presidente interino, porque el presidente interino no utilizó su investidura para realmente hacer lo que debió hacer. ¿Y qué es lo que yo creo que debió haber hecho? Ellos debieron haber utilizado esa investidura y haber hecho aquella famosa gira mucho antes de cuando la hicieron, que fue en febrero del año 2020, y buscar alianzas directamente con Colombia, con Brasil y con los Estados Unidos, más que irse hasta Europa, ¿ok? Para empezar a triangular realmente a un régimen de este tipo. Si yo soy el presidente interino y me apoyan más de 60 países, yo tengo el derecho de ir por la búsqueda del rescate de la soberanía nacional. Con intervención militar, inclusive, porque la cosa que dice el chico es... Perdón. Ahí te quiero... No, es que está muy bien la pregunta. El tema es que nunca porque la verdad me dan ganas de decir que la región de Latinoamérica se va en 20 años a una gran Corea del Sur. Pero fíjate lo siguiente, Guido. El norte, el tema es que nunca se debió haber utilizado el término intervención militar. Era al contrario, era un rescate de la soberanía nacional, que es diferente. Porque estamos ya intervenidos. Venezuela ya está intervenida por los cubanos. Venezuela está intervenida por grupos paramilitares. Venezuela está intervenida por grupos terroristas internacionales. Venezuela está intervenida por 2 potencias enormes como lo son Rusia y China. Venezuela además tiene una alianza importantísima con un grupo promotor del terrorismo internacional como lo es Irán. Entonces, en términos técnicos, Venezuela ya estaba intervenida. Lo que estábamos era hablando de un rescate de la soberanía. Y ahí es donde se debió haber puesto los pantalones el presidente interino y buscar realmente una verdadera solución al país. Y eso pasaba por las firmas de acuerdos serios con los países aliados, incluso el Grupo de Lima, que hablábamos previamente. ¿Por qué? Porque las herramientas no se las tienes que exigir a ellos. Las herramientas teníamos que dárselas nosotros a ellos para que en consecuencia nosotros les pudiéramos exigir a ellos soluciones y respuestas a lo que estaba pasando en el caso venezolano. Entonces el problema fue la falta de criterio por parte de un presidente interino y de un factor político que dejó perder una oportunidad de oro para el país que hoy estamos pagando con migración, que hoy estamos pagando con empobrecimiento y que hoy estamos pagando con pérdida de vidas humanas, producto del hambre y de la desesperanza. Otro elemento es que la disolución del Estado viene encaminada también en un proceso donde se ocupa la economía a través de este sistema comunal. Previamente lo que hubo fue una disolución de la economía como la conocemos.
La verdadera economía que ellos quieren imponer es la que viene ahora. Todo lo que tuviste anteriormente, los procesos de inflación, la desmonetización, la degradación de la moneda y de la economía, todo fue un proceso para desmontar, como lo estaba diciendo ahorita Esteban, es un proceso que está establecido en un documento, está no solamente impuesto desde el Foro de Sao Paulo, sino que ya Chávez había dejado por escrito en 2 leyes básicas para ellos, que son la ley del sistema comunal y la ley orgánica del sistema económico comunal, y que ahora se refuerza con la ley de ciudades comunales. Esas ciudades comunales es la transformación de esos espacios políticos conocidos como municipios y parroquias en Venezuela para convertirlos en una especie de guetos económicos donde tú no puedes tener interrelación entre un grupo y otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en Venezuela? Es el secuestro no solo de la economía, no solo de la política, no solo de la cultura, sino también de toda una serie de elementos que nos dan al final de forma integral nuestra identidad, no solo como venezolanos, sino también como la cúspide del norte de Latinoamérica. Recuérdate que ustedes en Argentina son el sur y nosotros somos el norte, somos los 2 grandes extremos de nuestro continente. Si tú tomas el sur y tomas el norte, entonces después ese proceso de ocupación geopolítico es mucho más fácil, por decirlo así. Y si no, vean lo que ocurrió con Bolivia, que después de pensarse que habíamos logrado empezar un proceso de desincorporación del socialismo del siglo XXI en Bolivia, vimos cómo se retrocedió en menos de un año nuevamente allá. Entonces lo que estamos enfrentando es muy grave. Y por eso también comprendo a Felo cuando comenta de que él ve una dinámica y una situación tan compleja que no ve luz ante un proceso tan difícil como el que hoy vivimos. Y ahí es donde nosotros tenemos que encaminarnos, en encontrar realmente una valla directamente enfocada en la búsqueda de una solución real y efectiva para el país. Pero para eso se necesita acción. Y yo, que soy, por supuesto, un ciudadano en primer lugar, venezolano y padre de familia, mucho más allá de que pueda tener algún tipo de aproximación con algún actor político, lo que le está faltando al país en este momento son acciones. Y es precisamente lo que nosotros hemos venido de alguna manera exigiendo a lo interno de la oposición venezolana. Acciones, porque nos hemos quedado en simplemente grupos políticos que hacen es protagonizar los diferentes espacios, pero sin darle soluciones a los venezolanos. Y somos nosotros, al final de cuentas, los que estamos sufriendo estas duras consecuencias, porque somos los que estamos perdiendo las empresas, somos los que estamos muriéndonos de hambre, somos los que estamos recibiendo el tema del racionamiento eléctrico, somos los que no nos vienen a retirar la basura al frente de nuestra casa, somos a los que no nos llega el agua, somos a los que no nos llega el gas, y al final somos nosotros los que tenemos que levantarnos en contra de un sistema como este. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no se levantan hoy? Pues porque la gente está cansada de traiciones. La gente se cansó de que la traicionen una y otra vez. La gente se cansó de unos benditos diálogos que para lo único que han servido ha sido para darle más oxígeno a un monstruo de 1000 cabezas que ya ha venido ocupando no solamente a Venezuela, sino que también está en Bolivia, que está en Argentina, que pretende ocupar Chile, que está desafiando ahora al Perú, que gracias a Dios no logró avanzar en el Ecuador, pero que a su vez sigue amenazando al Brasil. Entonces, tenemos que enfocarnos todos en América Latina a entender que este complejo proceso no lo viven solo los venezolanos, lo estamos viviendo todos en conjunto. Uno con mayor profundidad, otros con menor profundidad, pero al final el foso es el mismo y el agujero es el mismo y todos estamos cayendo en él. Entonces llegó la hora de que como latinoamericanos despertemos en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en cada uno de los países que de alguna manera todavía ostentan algún tipo de fuerza que ayude a contrarrestar al Foro de Sao Paulo y que ayude a contrarrestar el comunismo que se ha tratado de imponer en toda América Latina. Esto yo quiero agregar, si me permite. Sí. Hay tiempo. Ustedes son invitados, pueden... Bueno. Bueno, lo que está diciendo Gilberto es totalmente cierto, es un análisis perfectamente acertado. Ciertamente, hablando un poquito dentro de Venezuela y después poniéndonos en el contexto geopolítico, ciertamente lo que ocurrió en Venezuela es una falta de oposición, porque hay que entender que nunca hubo. O sea, primero hay que entender que nunca hubo. ¿Por qué?
Porque todos estos partidos, partiditos y partiduchos, primero que nada son todos de izquierda. Así que la política venezolana, básicamente, como bien se dijo antes, desde los fines de los años 50 hasta ahorita, 2021, es decir, 63 años, 40 de socialismo soft, aburguesado, relativamente democrático, y ahorita de socialismo duro, puro y vaselina, o sea, desde 1999. Básicamente, siempre se ha dicho, el socialismo funciona. Lo que pasa es que tú no lo sabes manejar. Entonces, quítate tú para ponerme yo. Esa es la el gran razonamiento que siempre ha existido. De aquí todos estos personajes tontos que nunca han hecho nada, como Ramos Alú, como Julio Borges, como Capriles Radonsky, más recientemente Leopoldo López, Lilian Tintori, inclusive el propio Juan Guaidó, que mucha gente no entiende, pero el imbécil de Guaidó es socialista también. De hecho, quien se lea el texto suyo del Plan País, que por cierto está en internet, es más socialismo. Es básicamente regresar a la fórmula del socialismo de los años 50, 60, 70. Pero sigue que fue lo que originó este. Exacto. Básicamente, ese es el que le dio pie a esto. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. La oposición venezolana nunca le interesó. El apoyo interesante, que tuvo Guaidó, que fue este mar de gente, y la constancia está hasta en el propio decir de la gente, del propio venezolano, fue realmente una especie de pantalla política para él poder hacerse de un poder político y seguir estando en esta especie de mercado político, o sea, de este macronegocio que tienen los políticos venezolanos. Porque si no, tendrían que responderme la pregunta, por ejemplo, el famoso concierto allá en Cúcuta, en Live Aid, donde quedaban todos los millones de dólares que eso recaudó. No está en ninguna obra pública, no está en ningún financiamiento, no está en ningún sitio. Ah, el de Richard Branson, el de Branson, creo, ¿no? El Rise for, el Aid, el Aid for Venezuela, sí. Sí, el de Branson, sí. Ese mismo, sí. O sea, no está. Y el otro financiamiento, y lo peor es que la propia Lilian Tintori lo reconoce. O sea, básicamente el partido, y ni siquiera el partido que de ellos que es Voluntad Popular, no, ellos, o sea, Leopoldo López y ella reciben financiamiento, es de la propia gente y no es propiamente voluntario ese financiamiento. Es decir, no es que la gente va y no, es que los obligan básicamente. Y lo reconoce ella públicamente. Entonces, es como una oposición sparring. Perdón, es la oposición sparring. Exacto. Es lo que nos tememos que pase, que Juntos por el Cargo sea la oposición chota. O sea, sin Patricia Bullrich, sin Macri, con todos los blandos y cagones. Y eso es lo triste para un país, que sea una oposición hasta que se canse el gobierno y haga la gran Corea del Norte, porque Corea del Norte no sé si es oposición. Y no sé si tú has analizado o estudiado qué es el caso cubano. Es que a nosotros se nos olvida de que Fidel Castro tiene 60 años en el poder y nadie le ha hecho nada, solamente la bahía de cochino. Es que la oposición cubana es inexistente y eso es lo que ha pasado en Venezuela, que la oposición ha sido cooptada por el mismo régimen. No es porque las personas en esa oposición en algún momento fueron buenas, sino que lastimosamente el sistema chavista es corruptor. Te tienes que volver corrupto, porque si no simplemente no comes, no trabajas, no tienes ganas. ¿Entiendes? El sistema de corrupción se volvió parte de la vida de los venezolanos, lo querramos o no decir. Y a mí me llena de orgullo estar hablando con Esteban y con Guido al saber que son venezolanos honorables que se mantienen todavía en Venezuela, luchando por lo suyo. Porque lastimosamente el sistema te corrompe. Y si tú no te dejas corromper, no vives en Venezuela, lastimosamente. Tú no puedes pedir un financiamiento, una ayuda pública, o no puedes ir a tramitar en una notaría, una compra-venta de casa. Eso no se puede hoy en día en Venezuela. Lastimosamente, el sistema chavista es corruptor. Y si uno no se corrompe de una o de otra manera, porque lastimosamente, aunque uno no vea... ya sea por pagar por debajo de la mesa, como decimos en Venezuela, la bombona de gas, o porque tengan a recoger la basura, uno disfruta de servicios públicos. Estamos viendo esto en Venezuela.
¿Cuál es mi punto de vista? Lastimosamente, el círculo y lo que fue Juan Guaidó ya se acabó. Hoy Juan Guaidó se disolvió. Lo que Ramón, ¿no? Fue una figura muy importante y creo que desde el 2017 y en el 2002, cuando fue el único año en donde se sacó al chavismo, por el único medio posible, que es posible la salida del chavismo, que es por la fuerza. Ojo, yo no sé cómo interpretar eso, si puede ser una acción armada internacional, una acción armada interna. Yo no me meto en eso porque yo no tengo conocimiento ni soy especialista en temas militares. Yo lo que analizo es lo que yo veo, pues. Y lastimosamente el régimen del chavista se mantiene por la fuerza. Y hoy no hay oposición, ni hay un poder externo ni interno que le haga fuerza al chavismo. Hoy en día el chavismo es hegemón en Venezuela. ¿Qué es lo que preocupa mucho en Argentina? Que veo que muchos políticos de la oposición o de Juntos por el Cambio, muchos se dejan seducir por propuestas kirchneristas. Y esto es muy grave porque así comenzó la oposición venezolana. Cabe destacar que Capriles Radosky también proponía más socialismo en su campaña del 2012 y luego el 2013, ¿no? Entonces, yo con esto, para ir finalizando y dar mi punto de vista de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que puede suceder en la región, es que hay que estar atentos y es como decía Guido, como decía Esteban, como dicen ustedes, es importante contagiar la cultura. Tenemos que en nuestro día a día ver cómo, y principalmente nosotros los venezolanos que queremos ver en algún momento la libertad de nuestro país, porque uno de mis mayores deseos es eso, que mi país salga del yugo castrista en algún momento. Pero hay que ver cómo nosotros podemos dar nuestro granito de arena para construir nuevamente esa fuerza o tener más o menos una fuerza que le haga competencia directa al chavismo, porque hoy el chavismo está solo en Venezuela. Es el hegemón, es el único que tiene el poder en Venezuela. Lo querramos o no decir, aunque el chavismo no esté más fuerte, porque no está más fuerte, hay que estar claro que las sanciones le han dañado económicamente al chavismo. Hay que ser sinceros y sincerarnos de lo que es el futuro a corto y mediano plazo para los venezolanos. Yo no veo alternativa posible, pero sí creo que los venezolanos tenemos y los latinoamericanos tenemos mayor fuerza moral y somos mejor intelectualmente que estas personas. En algún momento yo creo que llegará otra vez otro momentum para poder combatir al chavismo tanto interno como externo. Sí, está bien. Creo que lo que dice es cierto. Yo quería saber si en la zona, cuando hablaban de los casos así de derechos humanos, si hay esclavitud en las zonas de las minas, porque ponele que haya gente que se haya migrado. ¿Qué hacen? Seducen a chavistas más pobres e ignorantes y los mandan a laburar a la mina, sabiendo, más con esta ley, y los hacen vivir peor que esclavos, porque otra no se me ocurre. Salvo que importes esclavos africanos. No sé, no. Mira, o sea, es eso. No solamente hay elementos como el que nos compartes, Guido. Por supuesto hay esclavitud a ese nivel, pero también hay trata de personas. También hay en este momento denuncias importantes sobre robo de niños para llevarlos a algunos a prostituirse, otros en el tema del contrabando de órganos. O sea, es de verdad muy, muy complejo. Por supuesto, estamos hablando de zonas que no están tan dentro de la ciudad. Si bien es cierto, en la ciudad también se ven casos de este tipo, la realidad es que estamos hablando de espacios alejados de las zonas más metropolitanas, por decirlo así. Entonces, claro que hay elementos de este tipo. Los elementos de esclavitud los podría señalar no solamente para el caso o los casos de explotación minera. También te puedo recordar lo que hoy representa para un trabajador venezolano, especialmente del sector público, trabajar en ese sector público. Te voy a hablar de un policía. Un policía no percibe más allá de $3 o $4 al mes como salario. Por supuesto, hemos visto una degradación en la función policial de los últimos 10 años con mayor presencia o mayor fuerza,
puesto que si el hombre no tiene para comer con su salario, pues utiliza su pistola y su chapa para, evidentemente, alcanzar o conseguir un dinero extra que le permita la supervivencia en su casa. Esto no es un justificativo, esto es una explicación de lo que ocurre. Porque si el funcionario no tiene cómo sobrevivir, por supuesto, va a terminar doblegando sus principios y sus valores para los que fue formado. Aquellos que tienen 20 años de repente en la función policial, los que tienen 3, 4 años, especialmente los que han surgido de la Policía Nacional Bolivariana, ya eso es otro caso, porque han sido formados bajo este sistema. Pero aquellos que llegaron a tener en un momento determinado principios, valores, formación policial, realmente con una vocación de servicio, ya ves cómo lo han perdido. Porque este es un sistema que se encarga de romper con tus valores, de romper con tu esencia como ser humano. Y no hay nada más demoledor que ver a un hijo pasar hambre. Y eso es uno de los elementos más peligrosos que hoy vive Venezuela. Yo le compartía hace poco a mi esposa que se imaginara que no le pudiéramos dar de comer a nuestros hijos. Imagínate tú el primer día que no le pudiste dar de comer. Probablemente, por supuesto, el dolor va a ser enorme. El segundo día también. Pero ahora imagínate tú en una situación continuada durante meses y que en un momento determinado eso se traduzca en años. Llega un momento en que el ser humano se hace insensible, porque si el propio dolor de ver a tu hijo pasar hambre, ya llega un momento que ya no puedes llorar más porque ya lo has llorado todo. Ahí el ser humano pierde la condición humana y se convierte en un animal más. Y por una eso carcasa. Claro, y por eso es que este tipo de regímenes han utilizado siempre como un elemento fundamental de subjugación de las sociedades una degradación del modelo económico para imponerse contra él. La famosa pirámide de Maslow, la famosa pirámide aquella de que lleva lo más básico a la población para que la población no pueda pensar en lo más importante. Porque hoy pensamos en cómo comer y cómo sobrevivir, cuando debiéramos estar pensando en cómo salir de este sistema. Entonces ves a la gente de alguna manera no entregada, sino que por supuesto tras más de 15 años de traiciones, con una oposición por supuesto obsoleta, degradada, traidora y fracasada, porque hay de todo tipo, entonces hoy estamos en la situación que nos encontramos. Les quiero hacer otra alerta. Guido, José, Estefano, aunque ustedes no lo crean, para mí la Argentina es uno de los países que están más cercanos al proceso venezolano. Y por la cuarentena. Hay provincias ya que son formosas de Venezuela. Prácticamente, La verdad que me tengo que meter porque yo personalmente conozco a una chica en un grupo, no voy a dar el nombre, pero Pepe y Estefano sabrán quién es, que le he dicho, ándate Formosa. No, mi hija. Ya está, más no se puede hacer. Entonces, los quiero alertar de que Argentina es el país que está más cercano al proceso venezolano. Porque recuerden que ustedes pasaron por todo el proceso de los Kirchner. Después tuvieron una especie se congeló durante el proceso de Macri, pero lamentablemente se revirtió. Macri de repente tuvo el problema, ustedes lo sabrán más a profundidad ya, ¿no? Pero para mí, yo desde lo externo, que Macri no lograra al menos mantener el poder o al menos darle continuidad al menos a su visión, así no sea liberal, o así no sea, pero por Dios, retroceder otra vez al kirchnerismo después que lo habíamos logrado sacar, por favor. O sea, eso demuestra que hubo errores graves durante la gestión. No, es que por ahí, a mí que me gusta trazar paralelismo, te diría que vos hablabas antes de Guaidó, que se transformó como en una falsa oposición. Bueno, con el macrismo pasó lo mismo, digamos, hubo algunos cambios en lo institucional, en la relación con el mundo y alguna que otra medida económica temporal de baja de impuestos, que luego como no bajó el gasto, bueno, en fin, se fue la economía del diablo. No, ni siquiera te subió el impuesto. Es que decían que no iban a tocar el impuesto y subieron. Digo, en una parte habían empezado a bajar algunos impuestos. Pero es que lo más importante, y yo creo que lo que le faltó a ustedes, y yo entiendo que el tema económico es fundamental, porque esto me lo decía un profesor mío, politólogo, que la madre de la matriz de todas las libertades es la económica. O sea, porque sin la libertad económica, lastimosamente no somos seres humanos. Sin economía no existimos. Pero creo que Macri le faltó más presionar a la justicia para que encarcelara a Cristina Fernández. Creo que ese fue para mí el detalle. No, como dicen, no mató a la culebra en su momento.
Y por eso le sabotearon tanto la gestión, porque había muchos intereses con Cristina y eso está más que claro. Los camioneros, los sindicalistas han ayudado a fortalecer el poder de Cristina en estos últimos años. Bueno, a propósito de todo esto, creo que la cantidad de paralelismos que estamos encontrando entre un país y otro, la verdad, nos tiene que llamar a la reflexión y a la acción en buena medida para no terminar de la misma manera. Lamento mucho que a Gilberto se le haya perdido la conexión, pero para ir cerrando también, que hemos pasado por tantos temas, si ustedes tendrían, según lo que han vivido y lo que continúan viviendo, tendrían que dejar una reflexión para quien esté viendo y quien quiera tomar conciencia de hasta dónde puede llegar una idea nefasta como la que se aplicó en Venezuela y todavía sigue vigente, ¿qué tendrían para decir? Si quieres, inicio yo o inicia Esteban, no sé. Como quieran. Bueno, mi reflexión, yo siempre se las hago llegar a todos. Primero y principal, a los venezolanos, bueno, creo que es la etapa más difícil que nosotros hemos vivido como nación histórica. A nosotros, a los más jóvenes, porque es que lo peor es que las consecuencias y los errores de otras personas los pagamos somos nosotros, que hoy o estamos apartados de nuestra familia o estamos buscando la manera de sobrevivir en Venezuela. Hoy nosotros los venezolanos tenemos que ver, yo lo dije anteriormente, cómo cada uno de nosotros puede colocar un granito de arena para pensar en un futuro, cómo mejorar nuestro país y ojo, también mejorar nuestra costumbre y nuestra cultura, ¿no? Es muy difícil despegarse de algo que en lo personal yo lo llevo en mi vida, pues porque Venezuela, gracias a Venezuela me lo ha dado todo, pues, y yo le estoy agradecido tanto a mi familia, obviamente, como a mi país, pues, porque yo donde yo esté y en cualquier momento seguiré siendo venezolano. Y a partir de esta reflexión, yo se lo digo principalmente a los latinoamericanos, argentinos, que empiecen a darse cuenta de qué medidas y cómo dividen a la población estas personas, porque ellos siempre son los pueblos contra los antipueblos. Recordemos que pasó también en Bolivia, pasó en Nicaragua. Todas estas personas buscan dividir a la población, dividirlos entre ricos y pobres, entre feministas y machistas, y así ellos van creando y gestando poder, porque de ellos es el ADN de la izquierda. La izquierda se ha encargado históricamente de dividir para obtener más poder. Es por eso que yo siempre les digo, principalmente a los argentinos, que abran los ojos, que se den cuenta de cómo un país tan rico como fue Venezuela, porque llegó a ser el país más rico de Latinoamérica, hoy en día está dejando de ser un país, porque es que ni siquiera podemos decir que es un país pobre, es que Venezuela está desintegrándose el territorio y no sabemos cómo vaya a parar esto, con grupos fundamentalistas islámicos que tienen bases y operaciones en Venezuela, grupos terroristas, narcotraficantes colombianos que tenemos en Venezuela y crimen organizado, además de bandas uniformadas como son los cuerpos policíacos y las Fuerzas Armadas. Mi reflexión es, siempre vean hacia el futuro y analicen todas las posibilidades que puedan pasar en su país. Muchas gracias. Buenísimo. Esteban. Sí, bueno, añadiendo a la reflexión que hace Alejandro, que es muy cierta, o sea, es muy importante tener que analizar y ver con detalle y con cuidado qué es lo que pasa en otros países, particularmente en Venezuela, para no copiar y para no cometer los errores. Y para mí, bueno, yo creo, es lo que yo percibo, ustedes en Argentina lo sabrán mejor, pero creo que ustedes por lo menos ya están haciendo el frente temprano. Nosotros aquí en Venezuela nos tardamos. Por lo menos aquí, bueno, Alejandro tiene el Movimiento Libertarios de Venezuela, que
él me convidó a ser parte de un proyecto que él tiene que es muy bueno. Particularmente yo también pertenezco al Partido Libertario de Venezuela, que también está haciendo un trabajo. Es decir, poco a poco se podría estar creando algo, pero por lo menos ustedes en Argentina ya están un tanto más adelantados con eso. Llámese Javier Milei, llámese Esper, llámelo como le den la gana. Pero ustedes por lo menos ya tienen una base. Así que lo que yo recomiendo, aparte de estudiar y de ver a futuro, es, e insisto con esto, dar la batalla cultural como es. Es decir, tienen que estar conscientes de que la batalla cultural es importante y eso incluye economía, incluye política, incluye sociología, incluye todo. La batalla cultural es importante porque no podemos hacerle frente al socialismo utilizando la misma lógica socialista y el mismo discurso socialista, que es el error que ha cometido la oposición aquí en Venezuela. O sea, la oposición aquí en Venezuela se ha puesto a dialogar y ahorita inclusive Biden en Estados Unidos está propiciando una negociación con Maduro y una negociación con la dictadura, una negociación con el... Porque es demócrata. No ganó Trump, ganaba Trump, era más duro. Quizás cuanto más venezolanos emigren a Estados Unidos, lamentablemente se verán 20 años, la próxima generación de latinos será menos soja, soy boy, como le dicen, y más... No vas a tener a Ocasio Cortés. Estados Unidos tiene la bomba de Ocasio Cortés. Mamadera. Sí, no, tienes que entender, o sea, que Biden es también un socialista, o sea, Biden también es de centro izquierda, es un progresista más, entonces es parte de la misma lógica. Entonces, uno no puede sentarse a dialogar con esta gente, venga de donde venga. Uno no puede sentarse a negociar con los socialistas. ¿Por qué? Porque ese modelo donde fue instaurado fue un desastre en lo político, fue un desastre en lo social, fue un desastre en lo económico y un desastre en lo cultural. Y de paso mató a más de 150 millones de personas. Es decir, es un sistema de asesinos y todo aquel que profesa el socialismo profesa el asesinato, profesa el genocidio. Así que mi recomendación es que estudien, mi recomendación es que lean bastante, mi recomendación es que analicen, que sepan de historia, porque el socialismo está amenazando en Argentina con el kirchnerismo que está más radicalizado. Está amenazando ahorita a Colombia y me imagino que esto lo verá gente de otros países aparte de Venezuela y Argentina. Es decir, en Colombia está amenazado por Petro y ya ganó, o sea, con todo lo que está pasando, ya aseguró sus elecciones el año que viene. Es decir, el socialismo está asegurado en Colombia también. El socialismo regresó radicalizado con el evismo en Bolivia. El socialismo está amenazando con la nueva constitución en Chile y el socialismo está amenazando también ahorita al Perú con Castillo. Así que por si acaso algún peruano ve esto, voten por Keiko. Yo sé que Keiko no es lo ideal, yo lo entiendo, pero cuando ataca el comunismo, cuando ataca el socialismo, uno tiene que responder. Entonces uno no puede negociar con asesinos, nosotros no podemos negociar con asesinos, tenemos que hacerle frente, y yo creo que un buen frente de derecha, por ponerlo así, o sea, Nicolás Márquez dice que cualquiera es de derecha siempre y cuando se le oponga la acera frente a la izquierda. Creo que es cierto. O sea, ahorita hay que tener una verdadera contracara fuerte, una nueva derecha, un verdadero movimiento de liberales, de libertarios, de palios, conservadores, nacionalistas, quieranlo como lo llamen, pero que le hagan frente al socialismo, porque si no el socialismo va a ser lo que bien dicen ustedes, convertir esto en una macro Norcorea, o va a convertir esto en una macro Unión Soviética, que es lo que propone el Foro de San Pablo. Es decir, no tiene que oponerse a esto, y la batalla cultural y la educación es vital para esto. Bien. Creo que faltaría... y Alberto, ¿querés dar tu conclusión? Porque sí, justo te habías... Se fue la luz y volvió, gracias a Dios por lo menos. Fue lo que llamamos aquí un pestañeo de 2-3 minutos y volvió. Mira, mi mensaje para concluir es el siguiente. Nosotros tenemos que avanzar a un proceso de organización que debe evolucionar a nuestras propias ciudades y nuestros propios países. Yo creo que nosotros debemos aprovechar mientras perdure la capacidad de poder conectarnos en espacios como este a través de las tecnologías que nos permiten redes como WhatsApp, entre otros, Telegram y tantos otros más que podemos utilizar para interconectar, para de alguna manera articular
nuestros diferentes movimientos, nuestras diferentes fuerzas, porque yo creo que nosotros debemos empezar a darle un mensaje a América Latina, tenemos que empezar a darle un mensaje a América del Norte, indiferentemente de que hoy esté Biden, al menos los Estados Unidos sigue siendo todavía ese país con alguna institucionalidad que nos puede permitir avanzar en otros ámbitos dentro de ese país, y también enviar un mensaje al resto de Europa, al resto de Asia. Y nosotros creo que llegó la hora, y me parece que es muy tarde ya en este momento, pero hay que hacerlo. Nosotros tenemos que articular acciones mancomunadas, acciones que nos permitan mostrarnos en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en todos los países. Y aunque parezca pequeño, si nosotros logramos visibilizar nuestra acción política de confrontación a un sistema criminal, socialista, comunista o como lo queramos llamar, nosotros podemos empezar a mostrarnos en 50, 100, 200 y 300 ciudades. Y aunque no lo creamos, son mensajes poderosos para el resto del mundo. Son mensajes que van más allá hasta del propio liderazgo que puede ocupar los espacios en cada una de las diferentes organizaciones donde nosotros nos encontremos. Nosotros tenemos que elevar un mensaje de protesta ante América Latina, ante América en general, ante Europa y ante Asia. Y para eso, para que se haga contundente, yo sí creo que nosotros podemos avanzar a acciones en conjunto. Imagínense ustedes que yo aquí en Maracaibo con un equipo, ustedes en Caracas, otros en Argentina, en Buenos Aires, en las diferentes ciudades donde ustedes estén, otros más en Ecuador, otros más en Chile, otros más. Miren, eso es una acción envolvente y la gente necesita saber dónde sumarse, porque aunque no lo creamos, hoy América Latina es más de centro derecha que de izquierda. Aunque no lo creamos. ¿Por qué? Porque por algo se están teniendo que imponer, por algo están teniendo que hacerlo a la fuerza, por algo están teniendo que apelar a las armas, porque somos mayoría y tenemos que creérnoslo. Tenemos que accionar, que la gente sepa que puede haber un movimiento gigantesco en toda América Latina, probablemente hasta con la misma identidad, que no necesariamente tiene que reunir solo a los liberales, puede reunir a todos los que creen en las democracias, que crean en las libertades, porque el liberalismo además es libertad. ¿Y quién no se siente identificado con las ideas de libertad? Tú le puedes preguntar todavía a personas de centro izquierda y te van a decir que creen en la propiedad privada, que creen en la empresa privada, porque no se han dado cuenta de que tienen en su mente también ideas de libertad e ideas del liberalismo. Entonces nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar, tenemos que construir un gran frente latinoamericano y que sea visible en todas partes del mundo. Ustedes saben la marcha de la sal, lo que sigue representando hoy, después de lo que hizo Gandhi en la India, para el mundo entero. Ahora imaginémonos nosotros que nos organicemos en toda América Latina y hagamos un acto de demostración pacífico. Sí, está bien, pacífico, pero contundente, con un mensaje contundente, el mismo mensaje replicado en 300, 400, 500 ciudades, con cientos y miles de nosotros exigiendo libertad, pero no solamente libertad por ser libres como individuos, libertad en todos los sentidos. Libertad no solo porque no quiero ser esclavo, libertad porque quiero además ser próspero, porque quiero emprender, porque quiero tener la capacidad no solamente de poder llegar a ser la mejor versión de mí mismo, sino que yo tengo el deber de ayudar a que mis hijos lleguen a ser la mejor versión de ellos mismos, porque ahí es donde está la verdadera naturaleza de la libertad. No solamente es la libertad para mí, es la libertad para todos los que vienen más atrás o al lado de nosotros. Entonces, creo que nosotros debemos accionar. Creo que estamos cortos en este sentido. Tenemos estas plataformas que nos permiten conectar desde la Argentina hasta Venezuela. Mira todo lo que estamos cruzando en América Latina. Sí, y todavía no hemos tenido la capacidad de podernos organizar en todas las ciudades, o al menos las más importantes, y darle un mensaje contundente a América Latina y al mundo. Llegó la hora de que nos organicemos y llegó la hora de que lo exijamos con todos los elementos que tengamos a la mano para poderlo hacer. Sí, es cierto. Y bueno, de ese lado es importante. Lo que vos es cierto. La verdad,
No tengo más preguntas, bueno, tengo un montón de preguntas, daría para un montón, porque allá, así como está, hay que ponerse las pilas, hay que ser precavidos. En países donde, acá en Argentina, hay lugares donde por suerte se puede más o menos manejar. Aprovechenlo. No se puede, a un libertario que más o menos sube la casa se tiene que ir a otra provincia, pero el caso es que, bueno, eso por suerte a uno pasa que tenés que irte del país. Yo no sé qué onda Corina, que vive allá, no sé si quizás porque no lo ven aún como un adversario, pero Corina Machado es la líder, la cara visible del Partido Libertario, y si se están metiendo fuerza, bueno, a ver, como aún no es un estado norcoreano, no pasó nada, porque en Corea del Norte no hay ni siquiera oposición sparring, no hay Guaidó, no hay Guaidó jugando a que es oposición. No, Corea del Norte ven un Guaidó y le pegan un tiro al toque antes de que llegue a ser oposición sparring. Por eso temo por Corina Machado, temo por vos y por Esteban, que están ahí, pese a que Caracas tiene barrios que, bueno, no sé qué barrios más potables, menos potables, pero igual son capaces de ir con el SEBIN, te agarra y en donde sea. Pero bueno, no me quiero explayar más porque lo iba a desarrollar, pero ahí está. Claramente hay un abanico de temas que es infinito, pero de alguna manera lo que quisimos hacer en este espacio es, aunque sea difundir los que están un poco más al rojo vivo y lo que ustedes también nos pudieron transmitir desde sus vivencias y desde las perspectivas que cada uno puede tener desde su lugar, algunos desde los lugares más calientes, otros incluso teniendo que irse. Pero al mismo tiempo siguiendo preocupados por el lugar que los vio nacer, los vio crecer y desarrollarse. Así que creo que hablo por toda la gente del grupo del Futuro es Liberal, que se hayan tomado este tiempo para difundir las ideas, las preocupaciones y la actualidad que se vive en un país como es Venezuela, con las dificultades que ha tenido y que ya lleva poco más de 2 décadas discutiendo cosas que parecían ni siquiera del siglo pasado, parecían aptas de novelas de ciencia ficción, si se me permite. Así se que quedó corto George Orwell con 1984. Claro, no. Sí, yo lo único que quería comentar, perdón que te corte el cierre, Estefano, creo que Esteban dijiste que eras del Partido Libertario de Venezuela, yo estoy acá en el Partido Libertario de Capital, de Cava, y tengo contacto con gente de allá. No sé si vos conocés a Henry Ortiz, creo que es el presidente. Sí, Henry Ortiz es el presidente. De hecho, he tenido una conexión con Javier Milei ayer. Hemos tenido conversaciones interesantes con el Partido Libertario Cava allá en Argentina. Sí. Bueno, más que nada para ver si seguimos en contacto después de el vivo, nada más. Claro. Así que, bueno, la idea también es seguir con este tema de contacto, pero la transmisión ya ha llegado a su fin. Sí, ya voy a volver a cortar la transmisión, así que no sé si quieren seguir las redes, si tienen redes que poner. Sé que vos libertarios estás en Instagram, así que no sé si quieren decir sus redes, si quieren compartirlas, y bueno. La mía, @Gilberto Gudino. En vez de Gudiño, con ñ, ustedes saben que no nos aceptan la ñ en estas redes. Bueno, entonces, @Gilberto Gudino. Ese es mi Instagram, también mi Twitter y de igual manera en Facebook. Perfecto. La mía es Libertarios de Venezuela. Estamos ahorita en Facebook y en Instagram nada más. Libertarios de Venezuela. Y la mía es Venezuela Piso Libertario. Está en Instagram, también está en Twitter. Y bueno, tengo una cuenta secundaria, aunque no subo mucho contenido, que es Venezuela Piso Libertaria 01. Una cuenta secundaria, pero la principal es Venezuela Piso Libertaria. En Instagram, Venezuela Piso Libertad. Libertaria. En Instagram y en Twitter. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer a la audiencia. Bueno, estén expectantes porque la idea es hacer espacios en Twitter. Pero nada, eso. Chicos, ahora voy a cortar el vivo. Esperen que corto.